Durante milenios miramos al cielo buscando dioses, estrellas o respuestas a nuestro origen. Pero al llegar el primer cuarto del siglo XXI empezamos a mirar hacia arriba por una razón mucho más pragmática. Nos hemos quedado sin espacio. No se trata solo de territorio, sino de capacidad. La Tierra, nuestro hogar de recursos finitos, ha alcanzado su límite de tolerancia para sostener el calor de nuestras máquinas y la ambición de nuestros datos. Lo que antes era la última frontera se ha convertido, por necesidad, en nuestra única salida para evitar el colapso de la red que sostiene la vida moderna. Pero este éxodo hacia las estrellas plantea una pregunta que definirá el destino de nuestra especie en los próximos siglos. ¿Estamos extendiendo el alcance de la humanidad para salvar nuestro planeta o simplemente estamos trasladando nuestra capacidad de agotamiento a un nuevo escenario, convirtiendo el vacío del espacio en el vertedero y el motor de una civilización que ya no sabe cómo vivir dentro de sus límites? Bienvenidos a 2035. Esta es la crónica de cómo el cielo dejó de ser un misterio para convertirse en nuestra infraestructura más crítica. Para entender nuestra presencia actual en el sistema solar, debemos regresar a 2026, el año en el que la Tierra golpeó su primer muro térmico. Con la explosión de la inteligencia artificial, los centros de datos en superficie se volvieron insostenibles. Consumían el 10% de la energía global y requerían miles de millones de litros de agua para refrigeración. Fue entonces cuando SpaceX, aprovechando la capacidad de carga sin precedentes de su sistema Starship, lideró el despliegue de los primeros centros de datos orbitales. Esta fue la solución lógica. El vacío del espacio ofrece un sumidero de calor infinito y la energía solar es constante y un 30% más intensa fuera de la atmósfera. Lo que antes era un satélite de comunicaciones se convirtió en un nodo de procesamiento masivo, permitiendo que la IA operara con una latencia global unificada mientras la Tierra respiraba aliviada de esa carga térmica. Sin embargo, este despliegue técnico ocurrió bajo la sombra de una nueva Guerra Fría. 2026 ha sido el año del gran choque en la superficie lunar. Lo que en el siglo XX fue una competencia por el prestigio, en 2026 se transformó en una competencia por la soberanía de recursos. Estados Unidos, a través de los acuerdos Artemis, y China con su Estación Internacional de Investigación Lunar, han acelerado sus cronogramas para establecer una presencia permanente en el polo sur lunar. El objetivo no era plantar una bandera, sino asegurar el control del hielo de agua en los cráteres en sombra permanente. Este hielo es el oro blanco del espacio, la fuente de hidrógeno para combustible de naves y oxígeno para la vida. En 2026, la Luna dejó de ser un satélite baldío para convertirse en el primer campo de batalla logístico, donde la nación que controle los depósitos de agua controlará de facto la puerta de salida hacia el resto del sistema solar. Al llegar a 2028, la Luna ya no es un desierto silencioso. La competencia entre el bloque liderado por Estados Unidos y la coalición China-Rusia ha forzado lo que los analistas llaman la fragmentación del suelo lunar. Ante la imposibilidad de un tratado global de propiedad, ambos bloques han establecido las primeras zonas económicas especiales alrededor de los cráteres Shackleton y Schumacher. En estas áreas, la ley que impera no es la de la ONU, sino la de la agencia que gestiona el soporte vital. Ha sido el año en el que los primeros mineros de regolito, la mayoría empleados de corporaciones privadas subcontratadas, han comenzado a operar. El regolito, ese fino polvo gris que cubre la superficie lunar y que se ha transformado por eones de bombardeos de meteoritos, es un material fundamental y se ha convertido en el hormigón de la nueva era. Mediante avanzadas técnicas de impresión 3D y sinterización por microondas, las colonias han dejado de depender de los costosos suministros terrestres para fabricar sus propios hábitats. El regolito, que según los primeros trabajadores desprende un extraño aroma a pólvora quemada al entrar en contacto con el oxígeno de las esclusas, no es solo el suelo que pisan. Es el material que ha permitido que la humanidad eche raíces definitivas en el mundo de roca y silencio. Mientras tanto, en la órbita baja terrestre, el éxito de los centros de datos de SpaceX ha provocado una fiebre del oro inmobiliaria. 2028 ha sido el año del turismo orbital de segunda generación. Ya no hablamos de viajes de 10 minutos para multimillonarios y famosos, sino de las primeras estaciones comerciales multimodales, como la Orbital Reef. Estos complejos han empezado a funcionar como hoteles de ultralujo, pero también como paraísos fiscales de datos. Al estar situados en aguas internacionales espaciales, muchas corporaciones han movido sus servidores y operaciones financieras a órbitas para operar
quedar fuera de las jurisdicciones fiscales terrestres. Sin embargo, esta saturación ha traído consigo una amenaza existencial, el síndrome de Kessler. Con miles de nuevos servidores y módulos flotando en un espacio cada vez más congestionado, el riesgo de una colisión accidental ha dejado de ser una teoría para convertirse en una alerta diaria. Una sola pieza de escombro del tamaño de una moneda, viajando a 28.000 km por hora, posee la energía de una granada de mano. Un hipotético choque entre dos satélites como los de Starlink podría desencadenar una reacción en cadena de metralla orbital que destruiría nuestra infraestructura de comunicaciones. Lo más grave del síndrome de Kessler no es solo la pérdida de satélites, adiós a GPS, Internet global y predicción climática, sino que la órbita se vuelve tan peligrosa que no podemos cruzarla. Quedaríamos atrapados en la Tierra, incapaces de lanzar misiones a la Luna o Marte porque cualquier nave sería destruida antes de salir de la atmósfera. En 2028 la humanidad se enfrenta a una paradoja cruel. En el mismo momento en que aprendemos a construir casas en la Luna, nos arriesgamos a generar una nube de basura tan densa que podría encerrarnos en una prisión espacial, bloqueando nuestra salida al cosmos durante siglos. El espacio en 2028 ha dejado de ser un lugar de aventura para convertirse en un barrio densamente poblado, donde la gestión del tráfico y la basura espacial es ahora una profesión tan crítica como la de un controlador aéreo, y donde la libertad de las estrellas ha empezado a chocar con las primeras fronteras invisibles del capitalismo extraplanetario. El amanecer de 2030 no fue solo un cambio de cifra, sino el momento en que la humanidad se convirtió oficialmente en una especie multiplanetaria. Todo comenzó en la ventana de transferencia de 2029, cuando la primera misión tripulada, impulsada por la tecnología de propulsión de SpaceX, logró lo que durante décadas fue un sueño: poner pies humanos en la superficie de Marte. Estos pioneros no llegaron allí con la intención de plantar una bandera y marcharse, sino con una misión crítica de prospección: validar la habitabilidad de los tubos de lava de Arsia Mons. Estos colosales túneles subterráneos, formados hace millones de años por ríos de lava volcánica, se han convertido en el refugio definitivo de nuestra especie. Con techos de roca de decenas de metros de espesor, estos tubos actúan como catedrales naturales que bloquean el 99% de la letal radiación cósmica y estabilizan las extremas temperaturas marcianas. Al confirmar que estos espacios eran habitables, los astronautas de 2029 dieron luz verde para que flotas de cargueros autónomos aterrizaran masivamente y sellaran estas cavidades, instalando dentro de ellas los primeros centros de datos de respaldo y hábitats permanentes. Marte ya no era un desierto hostil, sino el servidor de seguridad de la civilización situado bajo el suelo de un mundo rojo. Mientras Marte se convertía en nuestro laboratorio de supervivencia, cerca de casa la economía terrestre sufría su transformación más radical. Tras años de misiones robóticas de prospección, las primeras empresas de minería espacial han logrado capturar y desviar el primer asteroide de tipo metálico hacia una órbita lunar segura. Este evento ha marcado el fin de la escasez de metales estratégicos en la Tierra. Una sola roca de apenas 200 metros de ancho ha introducido en la economía más platino, paladio e iridio del que se había extraído en toda la historia de la humanidad. Este hito ha provocado el gran reajuste de materias primas. En 2030 el precio del oro y el platino se ha desplomado en los mercados de Londres y Nueva York, obligando a los países mineros tradicionales a replantear sus economías nacionales en cuestión de meses. La riqueza ya no reside en tener el mineral bajo el suelo, sino en poseer la tecnología de captura y refinamiento en microgravedad. Se han establecido las primeras fundiciones orbitales, donde el vacío y la energía solar gratuita permiten procesar metales con una pureza imposible de alcanzar en la atmósfera terrestre. Sin embargo, esta abundancia ha traído una nueva forma de tensión: la militarización de la trayectoria. En 2030, un asteroide capturado no es solo una mina de oro, es también un arma cinética potencial de una potencia destructiva equivalente a varias ojivas nucleares. La seguridad aeroespacial ha tenido que evolucionar hacia la vigilancia de objetos cercanos a la Tierra con fines comerciales. El espacio ya no es solo una base de datos o un hotel de lujo, es la mayor reserva de suministros de la especie humana, pero su gestión ha creado una brecha insalvable entre las corporaciones espaciales y las naciones que se han quedado ancladas en la superficie. El sistema solar ha dejado de ser un lugar de exploración para convertirse en el motor industrial del siglo XXI. Al llegar a 2032, la crisis climática en la Tierra ha alcanzado un punto de no retorno, con olas de calor que amenazan la habitabilidad de regiones enteras. Ante la lentitud de los acuerdos de descarbonización, el eje de poder espacial ha tomado una decisión unilateral: el despliegue del escudo de soberanía. Utilizando la infraestructura logística consolidada en la Luna y el material procesado en las fundiciones orbitales de 2030, se ha iniciado la instalación de una red de megatelas de grafeno en el punto de Lagrange L1. Este es el lugar donde se anclará la sombrilla más grande de la historia, situada en ese punto exacto donde la Tierra y el Sol pelean por atraerla, pero ninguna de las dos gana. Este hito ha marcado el inicio de la geoingeniería a escala planetaria. Estos parasoles espaciales tienen un objetivo quirúrgico: reducir en un 1 o 2%
30% la radiación solar que llega a la atmósfera para estabilizar las temperaturas globales. Sin embargo, lo que comenzó como un proyecto de salvación se ha transformado en la mayor herramienta de chantaje geopolítico de la historia. Las naciones que controlan el escudo tienen ahora la capacidad técnica de decidir qué regiones reciben sombra y cuáles no, alterando los patrones de lluvia y las temporadas de cosecha a su antojo. En 2032, el cielo ha dejado de ser un bien común para convertirse en un recurso administrado. La soberanía nacional ya no se detiene en las nubes, se extiende hasta los puntos de anclaje de estos escudos. Y ha nacido una nueva diplomacia, la diplomacia de la irradiación, donde los países del sur global exigen un asiento en los centros de control orbital para evitar que el enfriamiento del norte se convierta en una sequía inducida en sus territorios. La humanidad ha logrado por primera vez dominar el clima del planeta, pero al hacerlo ha descubierto que la paz es mucho más difícil de gestionar que la física de partículas. Al alcanzar el año 2034, la dependencia de la Tierra sobre sus infraestructuras espaciales se ha vuelto absoluta, pero la lealtad de quienes operan estas máquinas se ha quebrado. Ha sido el año de la gran desconexión. En las colonias mineras de la Luna y sobre todo en las ciudades subterráneas de Marte ha surgido una nueva generación de seres humanos que ya no se identifican con los problemas de un mundo con océanos y cielos azules. Para los habitantes de Marte, que han construido su identidad dentro del silencio protector de los tubos de lava de Arsia Mons, la Tierra ya no es el hogar, sino un cliente distante, burocrático y excesivamente exigente. Este hito estalló cuando la Alianza Interplanetaria de Colonias, una coalición entre los administradores lunares y los consejos técnicos marcianos, declaró la autonomía administrativa. Los habitantes de Marte, situados a meses de distancia de cualquier intervención militar terrestre, lideraron el movimiento argumentando que la Tierra no tiene derecho a legislar sobre un mundo que nunca ha ayudado a construir. En 2034, el control de los centros de datos de respaldo en Marte y de la energía solar enviada desde los puntos de Lagrange se ha convertido en la moneda de cambio para su soberanía. La tensión ha alcanzado su punto máximo cuando las colonias empezaron a aplicar sus propios impuestos sobre el silicio y los metales procesados. Ha nacido una ciudadanía planetaria diferenciada. En 2034 la humanidad se ha dividido. Por un lado, los anclados, que dependen de la biosfera terrestre. Por otro, los navegantes del vacío, que dominan los recursos del sistema solar. El espacio ha dejado de ser una extensión de las naciones terrestres para convertirse en el primer estado soberano de la historia nacido fuera del mundo biológico. La gran paradoja de este año es que para salvar a la civilización humana en sus límites de la Tierra, hemos tenido que crear una nueva civilización que ya no quiere ser parte de ella. En el año 2035, el cielo ya no es un abismo, sino un reflejo de nuestra propia ambición. Lo que comenzó en 2026 como una solución técnica para enfriar los centros de datos en la Tierra, ha terminado por transformar el sistema solar en un nuevo motor de la existencia humana. Hoy, nuestra civilización depende de una red invisible que se extiende desde los paraísos de datos en órbita baja hasta las profundidades protegidas de los tubos de lava de Arsia Mons. Hemos logrado lo imposible, superar los límites de nuestro planeta biológico. Sin embargo, en este éxito reside nuestra mayor lección de humildad. La gran desconexión de 2034 nos ha enseñado que el espacio no era un lugar que debíamos conquistar, sino un espejo que nos obligó a redefinir quiénes somos. Al alejarnos de la Tierra no solo encontramos recursos y energía, encontramos una nueva forma de ser humanos, una que ya no se mide por la pertenencia a una nación, sino por la capacidad de sostener la vida en un entorno que intenta negarla a cada segundo. En 2035, la Tierra ha dejado de ser el único escenario de nuestra historia para convertirse en una reserva biológica sagrada, protegida por escudos solares en el punto L1 y alimentada por la riqueza de los asteroides. Al final, la pregunta que nos hacíamos al inicio tiene una respuesta agridulce. No hemos trasladado simplemente nuestra capacidad de agotamiento al espacio, hemos trasladado nuestra responsabilidad. Vivir en Marte o en la Luna nos ha enseñado el valor real de un litro de agua y de un suspiro de oxígeno, algo que en la abundancia de la Tierra dábamos por sentado. En 2035, el verdadero legado de esta década no son las bases en Marte ni las minas de platino. El verdadero legado es la mirada de vuelta a casa. Al convertir el vacío en infraestructura, hemos comprendido que la tecnología no es el fin, sino el puente que nos ha permitido mirar atrás y entender por fin que el planeta que dejamos atrás no era un límite, sino el único lugar del universo donde no necesitamos una máquina para seguir siendo humanos.